Pensar con claridad bajo presión no es un talento con el que algunos nacen y otros no. Es una habilidad. Y como toda habilidad real, se entrena. Se construye. Se fortalece. Pero no se desarrolla evitando problemas, se desarrolla enfrentándolos. La mayoría de las personas cree que pensar con claridad es cuestión de calma, de tranquilidad, de ausencia de problemas. Pero la vida no funciona así. La claridad que solo existe cuando todo está bien no sirve cuando realmente importa. La claridad verdadera aparece cuando hay presión, cuando hay incertidumbre, cuando hay consecuencias. Bajo presión, la mente revela su entrenamiento. No lo que sabes, sino cómo reaccionas. No tus intenciones, sino tus hábitos mentales. Y ahí es donde muchos fallan, no porque sean incapaces, sino porque pasaron demasiado tiempo huyendo de los problemas en lugar de aprender a resolverlos. Evitar problemas se siente bien a corto plazo. Reduce el estrés momentáneo. Da una falsa sensación de control. Pero cada problema evitado es una oportunidad perdida de entrenar tu mente. Y una mente que no se entrena se vuelve frágil. Cuando evitas conflictos, decisiones difíciles o situaciones incómodas, le enseñas a tu cerebro que la presión es peligrosa. Que debe huir. Que debe bloquearse. Y con el tiempo, cualquier presión, incluso la pequeña, se siente abrumadora. Pensar con claridad bajo presión no significa no sentir miedo, estrés o dudas. Significa que, a pesar de esas emociones, sigues siendo capaz de analizar, decidir y actuar. Y eso solo se logra exponiéndote una y otra vez a situaciones difíciles. Los hombres que hoy admiras por su templanza no se formaron en comodidad. Se formaron en problemas. En errores. En momentos donde no tenían todas las respuestas, pero aún así tuvieron que decidir. Cada problema es un entrenamiento mental. Cada dificultad es una prueba de enfoque. Cada presión es una oportunidad para fortalecer tu capacidad de pensar en lugar de reaccionar. El problema no es la presión. El problema es no estar preparado para ella. Cuando evitas problemas, también evitas responsabilidad. Y sin responsabilidad no hay crecimiento mental. La mente se vuelve reactiva, emocional, impulsiva. Busca escapar en lugar de resolver. Pensar con claridad bajo presión requiere algo que casi nadie quiere hacer: quedarse. Quedarse en la incomodidad. Quedarse en el problema. Respirar. Analizar. Separar emoción de decisión. La presión no te confunde por sí sola. Lo que te confunde es la falta de entrenamiento previo. Es la costumbre de huir cuando algo se complica. Un hombre entrenado mentalmente no necesita que todo esté bajo control para pensar con claridad. Aprende a pensar incluso cuando el control no existe. Aprende a priorizar. Aprende a elegir lo importante sobre lo urgente. Los problemas no desaparecen evitándolos. Se acumulan. Y cuando se acumulan, la presión es mayor. Mucho mayor. Por eso enfrentar los problemas pequeños a tiempo es una forma de entrenar para los grandes. Cada vez que eliges enfrentar algo que te incomoda, tu mente aprende que puede soportar presión sin colapsar. Aprende que puede pensar incluso cuando el corazón late más rápido. Aprende que no necesita entrar en pánico para sobrevivir. La claridad mental no es ausencia de caos, es orden interno en medio del caos. Evitar problemas debilita tu mente. Enfrentarlos, incluso mal, incluso con errores, la fortalece. Porque cada error te enseña. Cada fallo te ajusta. Cada situación difícil te deja mejor preparado para la siguiente. Pensar con claridad bajo presión también implica aceptar que no siempre tendrás la respuesta perfecta. Implica decidir con la información que tienes. Ajustar sobre la marcha. Mantener la cabeza fría incluso cuando el resultado es incierto. La presión no es enemiga del crecimiento. Es su combustible. Un hombre que no entrena su mente bajo presión se vuelve esclavo de sus emociones. Reacciona. Explota. Se paraliza. Un hombre que se entrena aprende a observar sus emociones sin obedecerlas ciegamente. La vida no te va a avisar cuando llegará la presión. No te va a dar tiempo para prepararte en ese momento. O ya entrenaste tu mente, o no lo hiciste.
Y entrenar tu mente no significa buscar problemas innecesarios. Significa no huir de los que ya existen. Significa tomar decisiones incómodas. Tener conversaciones difíciles. Asumir responsabilidad cuando sería más fácil culpar. Cada problema que enfrentas con conciencia es una repetición más en el gimnasio mental. Y con cada repetición, tu mente se vuelve más fuerte, más clara, más confiable. La presión no se elimina. Se domina. Pensar con claridad bajo presión es lo que marca la diferencia entre reaccionar y liderar. Entre sobrevivir y avanzar. Entre repetir errores y aprender de ellos. Si hoy sientes que te bloqueas fácilmente, que te abruma cualquier dificultad, no te critiques. Obsérvalo como señal. Señal de que tu mente necesita entrenamiento, no castigo. Empieza pequeño. Enfrenta lo que has estado evitando. No todo de golpe. Pero algo. Hoy. Mañana. Y luego otra vez. Así se construye la claridad mental. Y ahora escucha esto con atención. No necesitas una vida sin presión. Necesitas una mente capaz de sostenerla. La claridad que buscas no está en huir, está en quedarte. En respirar. En pensar. En decidir incluso cuando no te sientes listo. Y ahora vamos al cierre. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes pasar. Escribe en los comentarios. ¿Qué problema sabes que has estado evitando y que necesitas empezar a enfrentar para fortalecer tu mente? Nombrarlo es el primer paso para dejar de huir. Si este contenido te aportó valor, apoya el canal con un like y suscríbete. Aquí no entrenamos para la comodidad, entrenamos para la presión real. La presión revela. Los problemas entrenan. Y la claridad se construye enfrentando, no evitando. Hay un punto en la vida donde tienes que elegir entre seguir contando tu historia como una tragedia, o empezar a escribirla como una transformación. No elegiste todo lo que te pasó. No elegiste la forma en que te trataron. No elegiste las carencias con las que creciste. No elegiste los errores de otros que terminaron afectándote. No elegiste muchas de las heridas que hoy cargas. Pero sí estás eligiendo qué hacer con ellas ahora. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque mientras sigas viviendo desde la identidad de víctima, tu poder seguirá en manos del pasado. Cada vez que dices, soy así por lo que me hicieron, estás confirmando que alguien más sigue teniendo control sobre tu presente. Cada vez que repites la historia sin tomar acción, estás reforzando la misma versión de ti que quiere cambiar pero no se atreve. Ser víctima es comprensible. Pero quedarse ahí es una decisión. Es una decisión disfrazada de dolor. Es una decisión disfrazada de justicia. Es una decisión disfrazada de, no es mi culpa. Y no fue tu culpa todo lo que pasó. Pero sí es tu responsabilidad lo que haces con eso hoy. La vida no siempre fue justa contigo. Eso es real. Pero tampoco será justa dándote un futuro diferente si sigues tomando las mismas decisiones. La vida responde a acciones, no a argumentos. Responde a disciplina, no a explicaciones. El victimismo es una jaula invisible. Te mantiene ocupado señalando lo que estuvo mal, en lugar de enfocarte en lo que puedes construir. Te da una identidad clara, la persona herida. Pero te quita algo mucho más importante, la capacidad de avanzar. Cuando decides dejar de ser víctima, no estás negando el dolor. No estás minimizando lo que viviste. No estás fingiendo que no dolió. Estás haciendo algo mucho más poderoso, estás decidiendo que eso no definirá quién serás. Y esa decisión exige carácter. Exige dejar de repetir la historia con orgullo. Exige dejar de buscar compasión constante. Exige aceptar que nadie vendrá a rescatarte. Exige reconocer que el mundo no te debe una compensación emocional. Pero también te devuelve algo enorme, el control. Cuando dejas de ser víctima, empiezas a hacerte preguntas diferentes. Ya no preguntas, ¿por qué me pasó esto? Empiezas a preguntar, ¿qué voy a hacer con esto?
Ya no preguntas, ¿quién tiene la culpa? Empiezas a preguntar, ¿qué necesito cambiar? Ya no preguntas, ¿por qué nadie me ayudó? Empiezas a preguntar, ¿cómo puedo ayudarme yo ahora? Y ahí empieza el verdadero crecimiento. Muchos hombres se quedan atrapados años enteros en el relato de lo que les hicieron. Se convierten en expertos en explicar su dolor. Pueden detallar cada traición, cada injusticia, cada error ajeno. Pero cuando les preguntas qué están haciendo hoy para cambiar su situación, el silencio aparece. Porque asumir responsabilidad da miedo. Da miedo aceptar que, aunque no controlaste el inicio, sí controlas el siguiente paso. Da miedo admitir que quizás llevas tiempo usando el pasado como excusa para no arriesgarte de nuevo. Da miedo reconocer que la herida ya no es la única razón por la que estás estancado. Pero esa honestidad es liberadora. El día que decides dejar de ser víctima, empiezas a construir disciplina donde antes había queja. Empiezas a crear límites donde antes había resentimiento. Empiezas a trabajar en silencio donde antes buscabas validación. Empiezas a tomar decisiones incómodas que nadie te obliga a tomar, pero que sabes que necesitas. Dejar de ser víctima no significa que te vuelvas frío. Significa que te vuelves fuerte. No significa que olvides. Significa que integras la experiencia sin permitir que te controle. No significa que confíes ciegamente otra vez. Significa que ahora eliges con conciencia. Hay una gran diferencia entre reconocer una herida y vivir desde ella. Reconocerla da claridad. Vivir desde ella te limita. Y tú no naciste para vivir limitado por algo que ya pasó. Quizás no elegiste tu pasado. Pero si eliges tu mentalidad. Si eliges tus hábitos. Si eliges tus reacciones. Si eliges si sigues alimentando el resentimiento o empiezas a alimentar tu crecimiento. Cada día que repites la historia sin cambiar nada, refuerzas tu identidad de víctima. Cada día que tomas una acción distinta, aunque sea pequeña, empiezas a construir una identidad diferente. El mundo no cambia cuando entiendes tu dolor. Cambia cuando actúas a pesar de él. Hay personas que vivieron traumas enormes y aún así decidieron que no serían definidos por eso. No porque no doliera. No porque fuera fácil. Sino porque entendieron algo fundamental: quedarse en la herida no la sana. Actuar diferente sí. La responsabilidad no es castigo. Es poder. Es la capacidad de decir, no elegí todo lo que ocurrió, pero elijo no repetirlo. Es la capacidad de aceptar que el pasado explica cosas, pero no justifica quedarte igual. Es la madurez de entender que tu historia puede ser difícil, pero no tiene que ser permanente. Y aquí viene lo importante. Mientras sigas esperando que alguien valide tu dolor para poder avanzar, seguirás detenido. Mientras sigas creyendo que necesitas justicia perfecta para cambiar, seguirás posponiendo tu crecimiento. Mientras sigas atado a lo que fue, no podrás abrazar lo que puede ser. Dejar de ser víctima es incómodo porque te deja sin excusas. Pero también te deja sin cadenas. Y ahora escúchalo con claridad. No eres lo que te hicieron. No eres el error de otros. No eres la traición que viviste. No eres la infancia que tuviste. Eres lo que decides hacer hoy con todo eso. Y aquí está el cierre que necesitas grabarte. Tu pasado puede explicar tu dolor, pero no puede decidir tu futuro. Eso lo decides tú. El día que sueltas la identidad de víctima, recuperas tu poder. Recuperas tu voz. Recuperas tu dirección. Y aunque el camino siga siendo difícil, ahora caminas con conciencia, no con resentimiento. La vida no te prometió justicia perfecta, pero sí te dio algo más grande: la capacidad de elegir. Y mientras tengas la capacidad de elegir, no estás derrotado. La pregunta ya no es qué te hicieron. La pregunta es quién decides ser a partir de ahora. Porque dejar de ser víctima no borra el pasado, pero sí construye un futuro completamente diferente. Y esa decisión
puede cambiarlo todo. Tocar fondo no es el final de tu historia, aunque en el momento se sienta como si todo hubiera terminado. No es la sentencia definitiva que confirma que fracasaste. No es el punto donde se apaga tu valor. Es el lugar donde se apagan las ilusiones. Es el momento donde se rompe la versión superficial de ti mismo y solo queda la verdad. Y esa verdad puede doler, puede incomodar, puede dejarte sin aire, pero también puede ser el inicio más poderoso de tu vida. Cuando estás arriba, cuando todo fluye, cuando el reconocimiento, la rutina y las distracciones llenan tus días, es fácil perder claridad. Es fácil vivir en automático. Es fácil justificar decisiones mediocres porque todavía no han explotado en consecuencias. Es fácil creer que tienes tiempo de sobra, que puedes corregir mañana, que puedes postergar lo importante. Pero cuando tocas fondo, el tiempo se vuelve real. La urgencia se vuelve real. Las consecuencias se vuelven reales. El fondo no te rompe. El fondo elimina lo falso. Elimina la imagen que estabas sosteniendo para que otros te vieran fuerte. Elimina las excusas que repetías para no cambiar. Elimina la arrogancia que te hacía pensar que podías seguir igual sin pagar el precio. Cuando todo cae, ya no puedes esconderte detrás del ruido. Te quedas solo contigo mismo. Y ahí es donde empieza la revelación. Tocar fondo es brutal porque te obliga a verte sin filtros. Sin maquillaje emocional. Sin orgullo. Sin distracciones. Ves tus decisiones acumuladas. Ves los hábitos que ignoraste. Ves las conversaciones que evitaste. Ves las oportunidades que desperdiciaste. Y esa visión duele más que cualquier crítica externa, porque esta vez no hay a quien culpar. Pero en ese mismo lugar donde el ego se quiebra, nace algo distinto. Nace humildad. Nace conciencia. Nace responsabilidad. Muchos hombres creen que tocar fondo significa debilidad. ¿Qué significa que no fueron lo suficientemente fuertes? Pero la verdadera debilidad es vivir huyendo de la verdad. El verdadero quiebre es pasar años ignorando señales hasta que la vida te obliga a detenerte. El fondo no es el colapso de tu fuerza. Es el colapso de tu autoengaño. Y cuando el autoengaño desaparece, la claridad es brutal. Descubres qué personas estaban por conveniencia y cuáles estaban por lealtad. Descubres qué metas eran realmente tuyas y cuáles eran comparaciones disfrazadas de ambición. Descubres cuánto valía tu salud cuando la descuidaste. Descubres cuánto valía tu disciplina cuando la perdiste. Descubres que lo esencial siempre estuvo ahí, pero tú estabas demasiado distraído para verlo. El fondo simplifica la vida. Ya no te importa impresionar. Ya no te importa competir por cosas vacías. Ya no te importa sostener conversaciones superficiales. Empiezas a valorar el silencio. Empiezas a valorar el tiempo. Empiezas a valorar la paz mental. Y esa simplificación es una forma de poder. Porque cuando pierdes lo que no era esencial, ganas perspectiva. Tocar fondo también te enfrenta con tu miedo más profundo, el miedo a no ser suficiente. El miedo a haber desperdiciado tu potencial. El miedo a haber arruinado oportunidades que no volverán. Y durante un momento, ese miedo puede paralizarte. Puede hacerte sentir pequeño. Puede convencerte de que ya no vale la pena intentarlo. Pero aquí está la verdad que pocos dicen: cuando ya estás abajo, cuando ya enfrentaste lo peor que temías, algo cambia. El miedo pierde poder. Porque ya sobreviviste al golpe. Ya sentiste la caída. Ya atravesaste la vergüenza, la pérdida, el vacío. Y sigues respirando. Y si sigues respirando, todavía puedes decidir. El fondo no te rompe. Te revela tu capacidad de resistir. Te revela que incluso cuando todo se desmorona, hay una parte de ti que no se apaga. Una parte que quiere levantarse. Una parte que quiere corregir.
Una parte que quiere reconstruir mejor, no solo recuperar lo perdido. Hay hombres que usan el fondo como excusa para rendirse. Se identifican con la caída. Se presentan ante el mundo como víctimas permanentes de sus circunstancias. Repiten la historia una y otra vez hasta convencerse de que eso es todo lo que son. Y con cada repetición, refuerzan la identidad del derrotado. Pero el hombre que despierta entiende algo diferente. Entiende que el fondo no es su identidad. Es su punto de inflexión. Entiende que ahora tiene la oportunidad de reconstruir sin las mentiras que antes lo sostenían. Que ahora puede diseñar una vida más honesta. Que ahora puede elegir disciplina en lugar de impulso. Propósito en lugar de comparación. Carácter en lugar de imagen. El fondo es el lugar donde decides qué versión de ti va a morir y cuál va a nacer. Y ese proceso no es inmediato. No es mágico. No es espectacular. Es silencioso. Es incómodo. Es solitario. Es levantarte cuando nadie te está mirando. Es trabajar en ti cuando nadie te está aplaudiendo. Es sostener decisiones nuevas cuando lo viejo todavía intenta arrastrarte. Pero ahí es donde se construye el verdadero cambio. Muchos hombres que hoy admiras tuvieron un momento donde tocaron fondo. Perdieron dinero. Perdieron relaciones. Perdieron reputación. Perdieron dirección. Pero no perdieron la capacidad de decidir. Y esa fue la diferencia. No negaron el dolor. No lo maquillaron. Lo enfrentaron. Lo analizaron. Lo entendieron. Y luego actuaron distinto. El fondo te obliga a hacerte preguntas que evitaste durante años. ¿Quién soy sin mis logros? ¿Quién soy sin mi estatus? ¿Quién soy cuando nadie me valida? ¿Quién soy cuando las cosas no salen como esperaba? Y si tienes el valor de responder con honestidad, ese momento puede redefinir tu vida. Porque tocar fondo no te quita valor. Te quita distracciones. Te revela qué relaciones merecen tu energía. ¿Qué hábitos necesitan morir? ¿Qué partes de tu carácter necesitan fortalecerse? Te obliga a priorizar lo que realmente importa y a dejar de desperdiciar tiempo en lo trivial. El fondo no es una tumba. Es una plataforma baja desde donde puedes impulsarte con más fuerza. Pero esa fuerza no viene del orgullo herido. Viene de la claridad. Viene de saber exactamente que no quieres volver a repetir. Viene de haber sentido el costo real de tus decisiones y decidir que no pagarás ese precio otra vez. Y ahora escucha esto con atención. Si hoy sientes que estás en tu punto más bajo, si sientes que todo se desmoronó, si sientes que decepcionaste a otros o a ti mismo, entiende algo fundamental: este momento no define tu valor. Define tu próxima decisión. No estás roto. Estás frente a la versión más honesta de tu vida. Y aquí viene el cierre que debes grabarte. El fondo no es el lugar donde termina tu historia. Es el lugar donde se revela tu carácter. Es el lugar donde decides si vas a quedarte pequeño o si vas a levantarte más consciente. Es el lugar donde dejas de actuar por impulso y empiezas a actuar con propósito. No importa cuán bajo hayas caído. Importa qué haces desde ahí. Porque algunos hombres tocan fondo y se quedan. Y otros tocan fondo, toman impulso y construyen la versión más fuerte de sí mismos. La pregunta no es por qué caíste. La pregunta es quién vas a ser después de esta caída. El fondo no te rompe, te revela. Y lo que hagas con esa revelación puede cambiarlo absolutamente todo. No eres tu pasado, aunque durante mucho tiempo hayas vivido como si lo fueras. No eres esa versión antigua que tomó malas decisiones cuando no tenía claridad, ni esa etapa donde actuaste desde el miedo, la ignorancia o la desesperación. Pero mientras sigas mirándote únicamente a través de lo que ya ocurrió,
seguirás caminando con una identidad que ya no te pertenece. El pasado solo tiene el poder que tú decides darle, y muchas veces ese poder no viene de lo que pasó, sino de lo que sigues repitiéndote todos los días. Hay hombres que se despiertan cada mañana cargando historias viejas como si fueran una condena. Recuerdan errores, pérdidas, fracasos, momentos donde no estuvieron a la altura. Se juzgan con dureza, se definen por lo peor que hicieron y se castigan internamente sin darse cuenta de que esa voz crítica se ha convertido en el mayor obstáculo para avanzar. No porque diga la verdad, sino porque les impide tomar decisiones nuevas. El pasado es información, no identidad. Pero cuando no se entiende esto, se transforma en una prisión mental. Una prisión silenciosa donde cada intento de cambio se ve saboteado por pensamientos como, yo siempre he sido así, ya es tarde, no soy ese tipo de persona, ya fallé demasiadas veces. Y sin notarlo, esas frases se convierten en órdenes internas que dictan cómo vives hoy. No eres tu pasado, pero sí eres responsable de lo que haces con él. El problema nunca fue equivocarte. El problema es quedarte viviendo desde la versión que ya aprendió la lección pero se niega a evolucionar. Todos fallan. Todos se equivocan. Todos tienen capítulos oscuros. Lo que diferencia a un hombre que crece de uno que se estanca no es su historia, sino su capacidad de decidir distinto cuando entiende mejor. Hoy no estás viviendo las consecuencias de lo que fuiste. Estás viviendo las consecuencias de las decisiones que sigues tomando ahora. Y esa verdad duele, pero también libera. Porque si tu vida actual es resultado de decisiones, entonces una vida diferente también lo es. El cambio no empieza cuando te sientes preparado. Empieza cuando aceptas que seguir igual también es una decisión, y normalmente es la más cómoda. Muchos hombres dicen que quieren cambiar, pero no cambian sus hábitos. Dicen que quieren una vida distinta, pero reaccionan igual ante los mismos estímulos. Dicen que quieren crecer, pero siguen eligiendo lo familiar en lugar de lo correcto. Y luego se preguntan por qué nada se mueve. La vida no responde a lo que deseas, responde a lo que eliges consistentemente. No eres tu pasado, pero cada día decides y sigues obedeciéndolo. Hay una trampa peligrosa en creer que el pasado te define. Te da una excusa para no intentar. Te da una razón para no arriesgar. Te permite justificar por qué no das ese paso incómodo que sabes que necesitas dar. Pero esa excusa tiene un costo enorme, te roba el futuro. Porque mientras sigas mirando atrás para definirte, nunca construirás algo nuevo hacia adelante. El cambio real no llega con motivación explosiva ni con discursos inspiradores. Llega con decisiones silenciosas que nadie aplaude. Llega cuando eliges levantarte aunque no tengas ganas. Cuando eliges disciplina aunque tu historia esté llena de desorden. Cuando eliges callar donde antes reaccionabas, avanzar donde antes te rendías y sostenerte firme donde antes escapabas. No eres tu pasado, pero si hoy decides no cambiar, mañana sí serás el resultado de esa decisión. La vida no te pregunta quién fuiste. No negocia con tus intenciones. No se conmueve con tus excusas. La vida responde únicamente a tus acciones presentes. Y aunque nadie esté mirando, cada pequeña decisión va construyendo la persona en la que te estás convirtiendo. No de golpe, no de un día para otro, sino lentamente, de forma acumulativa y profunda. Hay hombres que esperan tocar fondo para cambiar. Esperan una crisis, una pérdida, un golpe fuerte que los obligue a reaccionar. Pero el verdadero crecimiento no necesita tragedias. Necesita conciencia. Necesita honestidad brutal. Necesita aceptar que nadie va a venir a rescatarte de la vida que tú mismo sigues eligiendo. No eres tu pasado, pero sí eres responsable de romper los patrones que heredaste, que aprendiste o que toleraste demasiado tiempo. Nadie más va a hacerlo por ti. Y no porque seas culpable de lo que te pasó, sino porque eres el único que puede decidir qué hacer con eso ahora. Cambiar no significa borrar lo que fuiste. Significa integrarlo sin permitir que te controle. Significa reconocer que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento, pero también aceptar que ahora sabes más y por lo tanto puedes exigirte más. Negarte a cambiar cuando ya tienes conciencia es una forma de traición a ti mismo. Hay un punto en la vida donde seguir culpando al pasado deja de ser comprensión y se convierte en autoengaño.
Y ese punto llega cuando sabes exactamente qué necesitas hacer, pero sigues postergándolo. Cuando sabes que hábitos te destruyen, pero los sigues defendiendo. Cuando sabes qué versión de ti ya no funciona, pero sigues aferrado a ella por miedo a lo desconocido. No eres tu pasado. Eres la decisión que tomas hoy de cambiar o seguir igual. Cada día tienes dos caminos. Repetir lo que ya conoces o construir algo que aún no existe. Y ninguno de los dos caminos es neutro. Ambos tienen consecuencias. Ambos te están formando. La diferencia es que uno te mantiene cómodo y estancado, y el otro te incomoda pero te libera. El hombre que evoluciona no se define por su peor momento. Se define por su capacidad de levantarse con más conciencia, más disciplina y más carácter. Aprende del dolor, pero no vive en él. Observa su historia con honestidad, toma la lección y avanza sin nostalgia ni culpa excesiva. Hoy no necesitas demostrarle nada a nadie. No necesitas explicarte. No necesitas justificarte. Solo necesitas decidir si vas a seguir siendo quien ya conoces o si vas a empezar a construir a quien sabes que puedes llegar a ser. Esa decisión no se toma una sola vez. Se toma todos los días. En lo pequeño. En lo incómodo. En lo que nadie ve. Porque al final, no importa cuántas veces hayas fallado. Importa cuántas veces eliges levantarte con más claridad. No importa quién fuiste cuando estabas perdido. Importa quién decides ser ahora que entiendes. No eres tu pasado. Pero si hoy eliges no cambiar, estás eligiendo que siga escribiendo tu futuro. Y ahora detente un momento. Sin ruido. Sin excusas. Sin historias que te cuentas para sentirte mejor. Pregúntate con absoluta honestidad qué decisión sabes que llevas tiempo postergando. ¿Qué hábito necesitas soltar? ¿Qué paso incómodo necesitas dar? Escríbelo en los comentarios. Nombrar la decisión es el primer acto real de transformación. La vida no es caótica, aunque muchas veces lo parezca. No es una fuerza desordenada que actúa sin sentido. La vida sigue una lógica precisa, silenciosa y constante. Cada experiencia, cada error, cada golpe tiene una función. Nada llega antes ni después de lo que debe llegar. Antes de cobrar una lección, la vida siempre intenta enseñarla de la forma más discreta posible. No empieza con tragedias ni con pérdidas grandes. Empieza con pequeñas advertencias. Con sensaciones que incomodan. Con situaciones que se repiten. Con señales que parecen insignificantes, pero que están ahí para quien decide observar. La vida te habla primero en voz baja porque espera que seas lo suficientemente consciente para escuchar. Pero escuchar implica responsabilidad. Escuchar implica aceptar que algo debe cambiar. Y cambiar significa dejar atrás versiones cómodas de uno mismo. Por eso muchos prefieren ignorar las señales. Siguen adelante como si nada pasara, convencidos de que mientras el golpe no llegue, todo está bien. Y ahí es cuando la vida empieza a tomar nota. Porque la vida siempre cobra las lecciones que no aprendiste a tiempo. No lo hace de inmediato. No tiene prisa. La vida es paciente. Te da margen. Te permite equivocarte. Te ofrece segundas oportunidades. Te deja repetir errores esperando que en algún momento despiertes. Pero cada vez que decides no aprender, cada vez que eliges seguir igual, el precio aumenta. La lección no desaparece. Se acumula. Al inicio, el costo es bajo. Un error pequeño. Un conflicto menor. Una advertencia que puedes ignorar sin demasiadas consecuencias. Pero si no corriges, si no reflexionas, si no haces ajustes reales, la vida vuelve a presentarte la misma enseñanza, solo que ahora con más intensidad. Y si aún así no aprendes, vuelve otra vez, más dura, más clara, más imposible de ignorar. Muchos hombres viven atrapados en ciclos que no entienden. Se preguntan por qué siempre terminan en el mismo punto. ¿Por qué repiten los mismos errores aunque juren que esta vez será diferente? Cambian de entorno, de trabajo, de relaciones, de rutinas. Pero no cambian su mentalidad. No cambian su carácter.
No cambian su forma de decidir. Y la vida, precisa como siempre, les vuelve a mostrar la misma lección en un escenario distinto. La vida no castiga el error. El error es parte del aprendizaje. Lo que la vida no tolera es la negación. No tolera que te mientas a ti mismo. No tolera que justifiques lo que sabes que está mal. No tolera que sigas posponiendo lo que ya sabes que debes enfrentar. Cada vez que eliges la comodidad en lugar del crecimiento, la deuda aumenta. El problema es que la factura no siempre llega rápido. A veces tarda. A veces te da la falsa sensación de que escapaste. De que no pasó nada. De que exagerabas. Pero la vida no olvida. Solo espera. Espera el momento exacto en el que ya no puedas ignorar lo que evitaste enfrentar. Cuando el cobro llega, muchos se sorprenden. Dicen que todo pasó de golpe. Que fue demasiado. Que fue injusto. Pero la verdad es que no llegó de golpe. Llegó después de muchas señales ignoradas. Después de muchas decisiones no tomadas. Después de muchos avisos silenciosos que fueron despreciados. La vida no quita sin antes haber advertido. No rompe sin antes haber mostrado las grietas. No destruye sin antes haber dado oportunidades de reparar. Cada caída trae información. Cada pérdida contiene una enseñanza. Cada fracaso es una lección disfrazada de dolor. La diferencia entre el hombre que se queda estancado y el que evoluciona no es la cantidad de golpes que recibe, sino su capacidad de aprender de ellos. Porque si no aprendes, la vida no sigue adelante. Te detiene. Te repite el examen. Te coloca frente a la misma situación una y otra vez, esperando que esta vez sí mires de frente lo que antes evitaste. Hay lecciones sobre autocontrol, sobre límites, sobre disciplina, sobre responsabilidad. Lecciones sobre elegir mejor, sobre cuidar tu tiempo, sobre no tolerar lo que te destruye lentamente. Lecciones sobre decir no, sobre soltar, sobre dejar de postergar. Y si no las aprendes cuando son advertencias, las aprenderás cuando sean consecuencias. El tiempo no cura nada si tú no cambias. El tiempo no arregla errores. El tiempo solo amplifica lo que eres. Si sigues evitando lo que debes enfrentar, el tiempo no te salvará. Solo hará que el cobro sea más alto. Muchos hombres creen que pueden avanzar sin resolver lo pendiente. Que pueden construir algo nuevo sin corregir lo viejo. Pero la vida no lo permite. No puedes pasar al siguiente nivel cargando lecciones no aprendidas. No puedes crecer sobre cimientos débiles. Y si intentas hacerlo, la vida se encargará de derrumbar lo que construyas hasta que entiendas. Cuando finalmente llega el golpe grande, muchos se rompen. Se sienten derrotados. Se preguntan por qué la vida fue tan dura con ellos. Pero lo cierto es que ese golpe no llegó para destruirlos. Llegó para despertarlos. Llegó para obligarlos a ver lo que no quisieron ver cuando todavía podían elegir. Y aún en ese punto, la vida no te abandona. Te pone frente a una decisión. Seguir negando y repetir el ciclo, o aprender de verdad y cambiar para siempre. El hombre que madura no se queda atrapado en la culpa ni en la queja. No se victimiza. Observa con honestidad brutal. Reconoce su responsabilidad. Aprende la lección. Ajusta su rumbo. Y decide no volver a ser la persona que necesitó ese golpe para entender. Porque el verdadero fracaso no es equivocarse. El verdadero fracaso es no aprender. Y la vida siempre vuelve a cobrar lo que dejaste pendiente. Todavía estás a tiempo. A tiempo de escuchar antes de perder. A tiempo de corregir antes de romperte. A tiempo de aprender cuando aún puedes elegir. La vida siempre cobra, sí. Pero el hombre consciente decide pagar con aprendizaje, no con arrepentimiento. Ahora detente un momento y pregúntate con total honestidad, sin excusas ni justificaciones. ¿Qué lección sabes que la vida ya te mostró, y que no puedes seguir ignorando? Cuando nadie cree en ti, cuando no hay testigos de tu esfuerzo, cuando el mundo sigue girando como si tu lucha no existiera, se crea una sensación extraña, una mezcla entre soledad, frustración y duda.
No es solo que no te apoyen, es que pareciera que tu intento por crecer ocurre en un vacío. Nadie pregunta, nadie observa, nadie valida. Y ese silencio, si no lo entiendes, puede romperte. Pero si lo comprendes, puede transformarte por completo. Porque este momento no es castigo. Es filtro. Es selección natural. Es la etapa donde muchos se rinden no por falta de capacidad, sino por falta de reconocimiento. El ser humano, por naturaleza, quiere ser visto. Quiere sentir que su esfuerzo importa. Quiere pruebas externas de que va por el camino correcto. Y cuando esas pruebas no llegan, aparece la tentación de abandonar, de cambiar de rumbo, de buscar algo que ofrezca resultados rápidos aunque sean vacíos. Aquí es donde se define todo. Porque cuando nadie cree en ti, tienes algo que casi nadie aprovecha: libertad absoluta. No hay expectativas que cumplir. No hay estándares ajenos que imitar. No hay presión por encajar. Puedes construir sin ruido, sin prisas, sin interferencias. Puedes fallar sin que nadie te etiquete. Puedes aprender sin ser juzgado. Puedes avanzar sin explicaciones. La mayoría no soporta esta libertad. Prefiere la jaula del aplauso antes que el vacío del silencio. Prefiere hacer algo mediocre pero visible, que algo sólido pero invisible. Porque el silencio obliga a mirarte de frente. Te confronta con una pregunta incómoda: ¿seguirías haciendo esto si nadie jamás te aplaudiera? Y esa pregunta separa a los que solo buscan atención de los que realmente buscan convertirse en algo más. Cuando nadie cree en ti, desaparecen las distracciones emocionales. No hay halagos que te relajen ni críticas que te desvíen. No hay comparaciones constantes. No hay competencia aparente. Solo estás tú, tu disciplina y tus hábitos diarios. Y eso es brutal, porque ya no puedes mentirte. No puedes culpar a nadie más. No puedes justificar la falta de resultados con el entorno. Todo recae sobre ti. Este es el punto donde el ego empieza a morir. Y duele. Duele porque el ego quiere sentirse importante ahora, no después. Quiere resultados inmediatos. Quiere reconocimiento temprano. Pero cuando el ego se debilita, aparece algo más estable: identidad. Empiezas a definir quién eres por lo que haces cuando nadie te observa. Por cómo te comportas cuando no hay consecuencias sociales. Por las decisiones que tomas cuando solo tú sabes si las cumples o no. Aquí se construye el autocontrol. Aquí se construye la constancia real. No la que depende del ánimo, sino la que se activa incluso en días grises. Levantarte aunque no tengas ganas. Entrenar aunque nadie lo note. Estudiar aunque no veas resultados inmediatos. Mejorar un poco cada día sin que exista garantía de éxito cercano. Esa repetición silenciosa es la que forja carácter. Y es lenta. Muy lenta. Tan lenta que a veces parece inútil. Avanza semanas sin sentir progreso. Meses sin ver cambios externos. Años incluso sin reconocimiento. Y ahí es donde muchos concluyen que están estancados, cuando en realidad están acumulando algo invisible: solidez, fortaleza interna, claridad mental, resistencia emocional. Cosas que no se pueden improvisar cuando llega la presión real. Porque el día que llegan los retos grandes, los reflectores, las oportunidades, no hay tiempo para aprender lo básico. O ya eres disciplinado, o no lo eres. O ya sabes manejar el estrés, o colapsas. O ya confías en ti, o dependes de la validación ajena. Y eso se decide aquí, en esta etapa donde nadie cree en ti y nadie está mirando. El silencio también elimina el ruido de las opiniones. Nadie te dice cómo deberías hacerlo. Nadie proyecta sus miedos sobre tus decisiones. Nadie intenta moldearte según su propia mediocridad. Puedes pensar con claridad. Puedes experimentar. Puedes fallar sin que eso defina tu identidad pública. Puedes reconstruirte cuantas veces sea necesario sin quedar marcado. Con el tiempo, algo empieza a cambiar. No de forma espectacular. No con un momento épico. Simplemente un día notas que reaccionas diferente ante los problemas. Que ya no te alteras con facilidad.
Que ya no necesitas explicar tus planes. Que tu enfoque es más agudo. Que tu tolerancia a la frustración es mayor. Que te has vuelto más sólido, más estable, más consciente de ti mismo. Y entonces, casi sin darte cuenta, los resultados comienzan a aparecer. Pequeños al inicio. Sutiles. Pero reales. Y con ellos llega la atención. La gente empieza a notar algo distinto. Empiezan a preguntar. Empiezan a opinar. Algunos creen que fue suerte. Otros creen que fue rápido. Otros creen que siempre lo tuviste fácil. Y tú no discutes. Porque sabes que no entenderían el valor de lo que se construyó en silencio. Sabes que todo empezó cuando no había testigos. Cuando nadie creía. Cuando parecía que estabas perdiendo el tiempo. Cuando la única razón para continuar era una convicción interna que no sabías explicar, pero que se sentía más fuerte que cualquier duda. Este proceso no es romántico. No es inspirador todos los días. Es repetitivo. Es solitario. Es incómodo. A veces es frustrante. Pero es honesto. Porque te obliga a construir desde dentro hacia afuera, no al revés. Te obliga a desarrollar una base que no se derrumba cuando cambia la opinión de otros. Si hoy estás en ese punto, si sientes que estás avanzando solo, que nadie entiende tu visión, que nadie apuesta por ti, no te apresures a escapar de esa etapa. No la veas como un problema. Véela como una oportunidad que pocos aprovechan. Aquí se decide quién se convierte en algo sólido y quién solo vive persiguiendo atención. Usa este espacio. Fortalece tu mente. Afila tu disciplina. Construye hábitos que no dependan del reconocimiento. Porque cuando el mundo finalmente voltee a verte, ya no estarás buscando aprobación. Estarás demasiado ocupado sosteniendo algo que te costó demasiado construir. Y ahora te pregunto algo importante. No para que lo respondas rápido, sino para que lo pienses de verdad. ¿Qué estás construyendo hoy en silencio? ¿En qué área de tu vida nadie cree todavía, pero tú sigues avanzando? Escríbelo en los comentarios. No para demostrar nada, sino para dejar constancia de que no estás improvisando tu camino. Si este mensaje conectó contigo, quédate. Aquí no hablamos de motivación superficial ni de frases bonitas para un momento emocional. Aquí hablamos de procesos largos, de disciplina real y de hombres que están dispuestos a construir aunque nadie esté mirando. Recuerda esto y guárdalo bien: cuando nadie cree en ti, no estás atrasado. Estás en el lugar exacto donde se forman las bases de todo lo que después será imposible ignorar. Sentirte estancado no significa que fracasaste, significa que estás en un punto donde la vida te está exigiendo algo más de lo que has sido hasta ahora, y esa exigencia incomoda porque no viene con instrucciones claras ni con garantías. Nadie habla de este momento porque no se ve bien desde fuera, porque no es heroico ni espectacular, porque no tiene resultados inmediatos, pero es uno de los momentos más importantes en la vida de cualquier hombre. Es ese punto donde ya no estás en crisis abierta, pero tampoco estás avanzando, donde cumples con lo que debes, haces lo necesario, sobrevives sin problemas graves, y aún así hay una sensación persistente de vacío, como si estuvieras desperdiciando algo que no sabes explicar, como si tu potencial estuviera encerrado en una versión demasiado pequeña de ti mismo. La mayoría confunde este estado con fracaso, pero el fracaso tiene ruido, tiene caos, tiene pérdidas visibles. El estancamiento es silencioso, es cómodo por fuera y asfixiante por dentro. Es despertarte todos los días sabiendo exactamente cómo va a terminar el día, es no tener miedo al futuro porque sabes que será igual al presente, es no sentir urgencia porque nada parece estar mal, pero nada se siente realmente bien. Y ese es el verdadero peligro, porque no te empuja, no te obliga, no te despierta a golpes. Simplemente te adormece. La sociedad te enseñó que avanzar es sinónimo de moverte rápido, de acumular logros, de demostrar constantemente que estás creciendo, pero nunca te explicó que hay momentos donde avanzar no significa ir hacia adelante, sino hacia adentro. Hay etapas donde la vida no te pide que hagas más, sino que te conviertas en algo distinto. Y eso es mucho más difícil, porque cambiar quién eres requiere una honestidad que pocos están dispuestos a enfrentar. Requiere admitir que la versión que te trajo hasta aquí ya no es suficiente para sostener lo que viene después, y eso golpea directo al ego.
Por eso duele sentirse estancado. No porque no estés haciendo nada, sino porque inconscientemente sabes que estás postergando una evolución. Sabes que hay decisiones que no has tomado, conversaciones que no has tenido, hábitos que ya no te representan, pero que sigues manteniendo porque te dan una falsa sensación de control. Sabes que algo tiene que cambiar, pero no sabes exactamente qué, y esa incertidumbre paraliza. No es falta de capacidad, es miedo a soltar lo conocido sin tener aún en las manos lo nuevo. El estancamiento llega cuando tu crecimiento interno va más rápido que tu vida externa. Cuando tu mente ya no encaja con tus rutinas, cuando tus valores ya no coinciden con tus acciones, cuando tus sueños ya no se conforman con los resultados que antes te parecían suficientes. Y en lugar de verlo como una señal de avance, lo interpretas como una falla personal. Empiezas a preguntarte qué estás haciendo mal, por qué no te sientes satisfecho, por qué nada termina de llenarte, sin darte cuenta de que el problema no es que quieras demasiado, sino que estás viviendo por debajo de lo que ya sabes que eres capaz de sostener. Evolucionar no es mejorar lo que ya haces, es abandonar estructuras viejas. Es dejar atrás formas de pensar que alguna vez te protegieron, pero que ahora te limitan. Es aceptar que no puedes seguir reaccionando igual, justificándote igual, escondiéndote igual. Y eso es incómodo, porque implica perder certezas, perder identidad, perder versiones de ti que te dieron seguridad durante años. El estancamiento es ese punto exacto donde la vida te está pidiendo que mates una versión vieja de ti mismo, pero todavía no te atreves a hacerlo. Muchos hombres se quedan ahí toda la vida. No porque no tengan talento, sino porque se aferran a lo que ya dominan. Prefieren la repetición conocida al riesgo de una transformación profunda. Se convencen de que, así están bien, de que, no es el momento, de que, más adelante cambiarán, sin darse cuenta de que el tiempo no espera a nadie. El estancamiento no se resuelve solo, se profundiza. Cada día que ignoras esa incomodidad, esa voz interna se vuelve más pesada, más frustrante, más amarga. Sentirte estancado no es una señal de debilidad, es una señal de conciencia. Es darte cuenta de que ya no puedes vivir en piloto automático. Es el momento donde la vida te quita la motivación superficial para obligarte a construir una disciplina más profunda. Es el punto donde dejas de correr detrás de resultados externos y empiezas a cuestionarte quién necesitas ser para merecer el siguiente nivel de tu vida. No estás roto. No estás perdido. Estás en transición. Estás en ese espacio incómodo entre lo que fuiste y lo que todavía no te has permitido ser. Y ese espacio se siente vacío porque está diseñado para obligarte a llenarlo con decisiones reales, no con excusas. La evolución no llega cuando todo está claro, llega cuando decides avanzar incluso sin tener certezas. Llega cuando aceptas que crecer no siempre se siente bien, que transformarte duele, que dejar atrás lo viejo genera miedo, pero que quedarte donde estás genera una muerte lenta. El estancamiento es una invitación, no una condena. Es la vida diciéndote que ya no puedes seguir viviendo con medias verdades, con esfuerzo a medias, con sueños postergados. Es el momento donde tienes que elegir entre seguir cómodo o empezar a ser honesto contigo mismo. Y esa elección define todo lo que viene después. Si te sientes estancado, no te castigues. Obsérvate. Escúchate. Pregúntate qué estás evitando cambiar. Pregúntate qué versión de ti ya cumplió su función. Porque cuando finalmente te atrevas a evolucionar, cuando mires atrás, entenderás que este no fue el momento donde casi te rendiste, sino el momento exacto donde empezó tu verdadera transformación. Hay una sensación que casi nadie sabe explicar con palabras. No es tristeza. No es miedo. No es cansancio físico. Es esa sensación de estar vivo, pero detenido. Te levantas, cumples, avanzas en automático. Haces lo que deberías estar haciendo. Y aún así, por dentro, algo no se mueve. Y entonces llega la pregunta peligrosa. ¿Qué estoy haciendo mal? La sociedad te enseñó que si no avanzas rápido, estás perdiendo. Que si no creces constantemente, estás fallando. Que si te detienes, es porque no diste la talla. Pero nadie te dijo esto. El estancamiento no siempre es retroceso. Muchas veces es una pausa obligatoria antes de una evolución real. Porque hay etapas de la vida donde seguir avanzando como antes ya no es posible.
No porque seas débil, sino porque creciste más rápido que tu estructura. Un árbol no rompe el suelo porque sea violento. Lo rompe porque sus raíces ya no caben ahí. Y eso mismo te está pasando a ti. Te sientes estancado porque la versión que te trajo hasta aquí ya no es suficiente para llevarte más lejos. Eso duele aceptarlo, porque implica soltar una identidad que te costó años construir. Implica admitir que lo que antes funcionaba, hoy ya no alcanza. Y la mayoría no soporta esa idea. Por eso muchos se quedan ahí, repitiendo los mismos días, defendiendo hábitos que ya no los representan, protegiendo una comodidad que, en el fondo, los está asfixiando. El estancamiento no llega para castigarte. Llega para confrontarte. Llega para preguntarte cosas incómodas. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿En qué te has estado conformando? ¿Qué estás evitando cambiar por miedo a perder estabilidad? Porque evolucionar no es solo crecer. Es romper con versiones viejas de ti mismo. Y eso es aterrador. Evolucionar significa aceptar que no todo lo que te trajo aquí merece acompañarte al siguiente nivel. Significa reconocer que ya no puedes pensar igual, reaccionar igual, vivir igual. Por eso el estancamiento se siente tan pesado. Porque estás en medio de dos mundos. Uno que ya conoces. Y otro que todavía no te atreves a construir. Estás entre lo que eras. Y lo que sabes que puedes llegar a ser. Y ese espacio intermedio es incómodo. Solitario. Silencioso. Aquí es donde muchos se rinden. No porque no tengan capacidad, sino porque no soportan la incertidumbre de evolucionar. Prefieren la seguridad de una vida pequeña a la incomodidad de una vida grande. Pero tú, si estás escuchando esto, es porque algo dentro de ti ya despertó. El estancamiento no es una señal de que fracasaste. Es una señal de que tu alma ya no acepta mediocridad disfrazada de estabilidad. Es el momento donde la vida te dice: ya no puedes seguir viviendo igual. No necesitas respuestas inmediatas. No necesitas tener todo claro. Necesitas honestidad brutal contigo mismo. Aceptar que estás en transición. Aceptar que necesitas cambiar sin saber exactamente cómo. Aceptar que el siguiente nivel exige una nueva mentalidad, nuevos hábitos, nuevas decisiones. Y sí, va a doler. Porque evolucionar siempre implica perder algo. Comodidad. Personas. Rutinas. Certezas. Pero también te va a devolver algo mucho más grande. Claridad, fuerza y dirección. No confundas estancamiento con inutilidad. No confundas pausa con derrota. No confundas silencio con final. Estás en construcción. Estás madurando. Estás dejando atrás una piel que ya no te queda. Y cuando finalmente evoluciones, cuando mires atrás, te darás cuenta de que este momento no fue el más oscuro. Fue el momento donde dejaste de sobrevivir y empezaste a convertirte. El autocontrol no es restricción. El autocontrol es libertad. La mayoría de las personas cree que ser libre es hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Pero esa idea es una trampa. Porque cuando haces todo lo que sientes, cuando obedeces cada impulso, cada emoción momentánea, cada deseo inmediato, no eres libre, eres esclavo. Esclavo del enojo. Esclavo del placer rápido. Esclavo de la pereza. Esclavo de la necesidad de aprobación. El autocontrol es lo único que te protege de vivir reaccionando toda tu vida. Un hombre sin autocontrol no dirige su camino, lo persiguen sus impulsos. Hoy quiere una cosa, mañana otra. Hoy promete, mañana abandona. Hoy se motiva, mañana se rinde. No porque sea débil por naturaleza, sino porque nunca aprendió a gobernarse a sí mismo. Y gobernarte a ti mismo es la forma más alta de libertad. El mundo está diseñado para que pierdas el control. Todo compite por tu atención, por tu tiempo, por tu energía. Redes sociales, distracciones,
placeres inmediatos, excusas fáciles. Nada de eso te hace más libre. Te hace más dependiente. El autocontrol no significa vivir sin disfrutar. Significa elegir conscientemente cuándo y cómo disfrutar, sin que eso destruya tu futuro. Cada vez que cedes a un impulso momentáneo, estás intercambiando algo grande por algo pequeño. Estás vendiendo disciplina por comodidad. Visión por placer. Futuro por presente. Y ese intercambio siempre es injusto para ti. Un hombre con autocontrol no es un hombre frío. Es un hombre consciente. Siente, pero no se deja arrastrar. Desea, pero no se traiciona. Se enoja, pero no pierde el dominio. El autocontrol es lo que te permite actuar desde la razón y no desde la reacción. Cuando no tienes autocontrol, tus emociones mandan. Y las emociones son volátiles. Cambian. Exageran. Confunden. Te hacen decir cosas que luego lamentas. Te hacen tomar decisiones que te atrasan años. El autocontrol te da pausa. Y en esa pausa está el poder. Pausa antes de hablar. Pausa antes de rendirte. Pausa antes de explotar. Pausa antes de abandonar. Ahí es donde se construye el carácter. Nadie nace con autocontrol. Se entrena. Se construye. Se fortalece igual que un músculo. Cada vez que eliges no hacerlo fácil, estás entrenándolo. Cada vez que haces lo correcto aunque no tengas ganas, estás ganando libertad. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres. Es poder elegir lo que te conviene, incluso cuando no se siente bien en el momento. Un hombre esclavo de sus impulsos siempre busca escapar del dolor, pero termina atrapado en él. Un hombre con autocontrol acepta el dolor temporal para evitar el sufrimiento permanente. El autocontrol es lo que te permite levantarte aunque no tengas ganas. Mantenerte firme cuando la emoción dice, huye. Continuar cuando todo en ti quiere parar. Y eso cambia completamente tu vida. Porque un hombre con autocontrol es confiable. Para los demás, pero sobre todo para sí mismo. Hace lo que dice. Cumple lo que promete. No se abandona cuando se complica. La falta de autocontrol destruye más vidas que la falta de talento. Porque el talento sin control se desperdicia. La inteligencia sin control se sabotea. La motivación sin control se disuelve. No necesitas más motivación. Necesitas más dominio propio. El autocontrol te protege de convertirte en tu peor enemigo. Te impide sabotearte. Te impide reaccionar de formas que luego te cuestan relaciones, oportunidades y respeto. Cada impulso que no controlas toma el control de ti. Por eso el autocontrol es libertad. Porque te devuelve el poder de decidir quién eres incluso cuando nadie te ve. Incluso cuando nadie te aplaude. Incluso cuando sería más fácil ceder. La vida no se destruye en grandes errores. Se destruye en pequeñas decisiones sin control repetidas todos los días. Y también se construye de la misma forma. Un día decides no reaccionar. Un día decides no rendirte. Un día decides no caer. Y ese día empieza a cambiar todo. El autocontrol no te quita vida. Te la devuelve. Te devuelve enfoque. Te devuelve dignidad. Te devuelve respeto propio. Y cuando te respetas, el mundo también empieza a hacerlo. Ahora escucha esto con atención. No eres débil por sentir impulsos. Eres humano. Eres fuerte cuando decides no obedecerlo ciegamente. Cada vez que eliges el autocontrol, eliges libertad. Libertad de no vivir arrepentido. Libertad de no vivir reaccionando. Libertad de no ser esclavo de ti mismo. Si este mensaje resonó contigo, no lo ignores. ¿Qué impulso sientes que más te ha estado controlando últimamente y que necesitas dominar? Nombrarlo es el primer paso para dejar de ser su esclavo. Si este contenido te aporta valor, apoya el canal con un like y suscríbete. Aquí no buscamos placer inmediato, buscamos dominio, carácter y libertad real. El autocontrol no te limita. Te libera. Y hoy decides quién manda,
tus impulsos o tú.